Buenos días, en este video presentamos el desarrollo del taller del capítulo número 5 del curso de Teoría de Telecomunicaciones 2. Somos el grupo 5 conformado por mi compañera Sofía Duzán y quien les habla, Martín Chávez. En el punto 1, para la sección A se tiene una variable aleatoria continua x que presenta una distribución normal de media nu y varianza sigma al cuadrado. Se pide determinar la información contenida en el evento valor absoluto de x menor o igual que la media. Entonces se recuerda que la información de un evento, por ejemplo A, va a ser igual a menos logaritmo en base 2 de la probabilidad de que ocurra dicho evento. Por lo tanto, lo primero que se debe realizar es encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que su media, pero mayor que menos su media. Si se recurre al teorema de estandarización, donde se tiene una variable t, que es una normal de media 0 y varianza 1, se tiene que esa probabilidad se puede expresar como que t sea menor que 0 y mayor que menos 2 veces su media sobre su desviación estándar. Reescribiendo, se tiene la probabilidad de que t sea menor que 0 menos la probabilidad de que t sea menor que menos 2 veces su media sobre su desviación estándar. Es decir, suponiendo que nu es igual a 0, pues entonces sería toda el área contenida en esta sección menos la probabilidad de que t sea menor que menos 2 veces la media sobre la desviación estándar. Entonces, suponiendo que ese punto sea aquí, entonces va a ser toda esta área menos esta otra. Por lo tanto, el resultado va a ser la probabilidad contenida entre estas dos líneas. Si se recurre a la distribución acumulativa de esta variable normal estándar t, se tienen que estas probabilidades van a ser igual a phi evaluada en 0 menos phi evaluada en menos 2 veces la media sobre la desviación estándar. Se sabe entonces que la distribución acumulativa evaluada en 0 va a ser igual a 1 medio. Teniendo ya esta probabilidad calculada, vamos a pasar a reemplazarla en la expresión de la información. Con ello se tiene que la información de este evento va a ser igual a menos logaritmo en base 2 de 1 medio menos phi evaluado en menos 2 veces la media sobre la desviación estándar. Ordenando los términos, se tiene entonces como resultado que la información de que ocurre este evento va a ser igual a 1 más logaritmo en base 2 de phi de menos 2 veces la media sobre la desviación estándar. Se toman como ejemplo de que nu sea igual a 1 y sigma sea igual a 1, la información de este evento va a ser de 0.9356. Ahora, si se reduce la media y se mantiene el valor de la desviación estándar, se tiene que la información de dicho evento va a ser igual a 3.094. ¿Por qué ocurre esto? Bien, cuando nu es igual a 1, la probabilidad contenida entre estas dos líneas es muy alta, por lo tanto la información es poca. Ahora, si nu es igual a 0.2, la probabilidad contenida entre estas dos líneas disminuye. Por lo tanto, hay menos probabilidad de que ocurra ese evento y con ello se tiene que la información es mucho mayor, tal y como lo vimos al estudiar el tema de teoría de la información. En el punto B, para x y y variables aleatorias idénticamente distribuidas e independientes, uniformes en 0 y 1, determinar la información del evento x mayor a un medio condicionado y mayor a 3 cuartos y del evento y mayor que x condicionado x mayor a un medio. Entonces, para desarrollar este caso, inicialmente tenemos que x viene en una distribución uniforme entre 0 y 1 al igual que y, por lo que f de x y f de y van a tomar la forma 1 cuando x sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, para ambos casos. Tenemos entonces que la información contenida en el evento condicional va a ser igual a menos el logaritmo en base 2 de la probabilidad del evento condicional, es decir, x mayor a un medio y mayor a 3 cuartos. Tenemos entonces que la probabilidad del evento condicional va a ser igual a la probabilidad conjunta de los eventos sobre el evento dado. Entonces, cancelando términos, vamos a obtener que esto va a ser igual a la probabilidad de x mayor a un medio. Resolviendo la integral, entonces, vamos a tener que esta integral está entre un medio y 1 de f de x con respecto a x va a ser igual a 1. Y evaluada entre 0.5 y 1, vamos a tener que esta va a ser igual a 1 menos un medio, igual a un medio. Reemplazando la expresión, tenemos que la información condicional del evento va a ser igual a menos el logaritmo en base 2 de un medio, que por propiedades de los logaritmos reescribimos como logaritmo en base 2 de 2 igual a 1. Por tanto, la información condicional del evento va a ser igual a un bit. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente forma. Tenemos entonces aquí la información conjunta de los eventos, es decir, x mayor a un medio y y mayor a 3 cuartos, que corresponde a un octavo de la gráfica, que a su vez corresponde a 3 bits. Mientras que acá tenemos la información del evento dado, el cual es y mayor a 3 cuartos. Entonces vemos que corresponde a un cuarto de la imagen. Y un cuarto a su vez corresponde a 2 bits. Por tanto, 3 bits menos 2 bits igual a 1 bit. Para el segundo caso, la información del evento condicional y mayor que x condicionada x mayor a un medio va a ser igual a menos el logaritmo en base 2 de la probabilidad del evento condicional. Aquí tomamos en cuenta que como x y y están idénticamente distribuidas e independientes, la f de p conjunta es fxy de xy igual a fx de x por fy de y. Entonces, fxy de xy va a ser igual a 1 para x mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, conjunta para y mayor o igual que 0 y menor o igual que 1.
Determinamos entonces la probabilidad del evento, el cual va a ser la probabilidad del evento conjunto sobre la probabilidad del evento dado, que reemplazando va a ser igual a la doble integral de menos 1 medio de 1 de x hasta 1 de f de x y de xy con respecto a y y a x sobre 1 medio. Resolviendo matemáticamente las integrales, entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 2 veces la integral de un medio hasta 1 de 1 menos x con respecto a x. Entonces, evaluando en los respectivos intervalos, vamos a tener que esto es igual a 2 por 1 menos 1 medio menos 1 medio menos 1 octavo, lo que es igual a 2 octavos igual a 1 cuarto. Por tanto, tenemos que la información del evento condicional va a ser igual a menos el logaritmo en base 2 de 1 cuarto, que por propiedades nuevamente tenemos que va a ser igual a logaritmo en base 2 de 4, esto igual a 2. Entonces la información del evento condicional va a ser igual a 2 bits. Gráficamente lo vemos de la siguiente forma. Tenemos la información del evento conjunto, que es y mayor que x y x mayor a 1 medio. Esto corresponde a 1 octavo de la gráfica, es decir, 3 bits. Y del otro lado tenemos la información del evento dado, es decir, x mayor a 1 medio, y corresponde a 1 medio de la gráfica, es decir, 1 bit. Por tanto, 3 bits menos 1 bit igual a 2 bits. El punto C nos pide determinar la función de entropía h de p para un alfabeto discreto binomial para n igual a 4. Tenemos entonces x, variable aleatoria con distribución binomial n, p, con n igual a 4, por tanto 4, p. Con el alfabeto A igual a x1, x2, x3 y x4, y p de x igual al vector nx por p de x por q de n menos x, con q igual a 1 menos p. Esto va a ser igual a el vector 4x por p a la x por 1 menos p a la 4 menos x. La entropía entonces va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la información de cada elemento por su respectiva probabilidad. Esto igual a menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de cada elemento por la probabilidad. Esto va a ser igual entonces, la entropía va a ser igual a menos el logaritmo en base 2 de p de la probabilidad de cada elemento por la probabilidad, y así para cada uno de los elementos del alfabeto. En el punto 2 se solicita determinar la entropía diferencial en función de sus varianzas respectivas para la variable aleatoria x con las siguientes distribuciones. También se debe graficar en MATLAB sus curvas superpuestas. Entonces, como primera distribución se tiene que x tiene la forma de una normal con media nu y varianza sigma al cuadrado. Entonces se tiene que la entropía diferencial es igual a la integral desde menos infinito a infinito del logaritmo en base 2 de 1 sobre la función de densidad de probabilidad de x por la función de densidad de probabilidad de x. Recordando que x en este caso es una normal, tiene una función de densidad dada por 1 sobre sigma raíz de 2pi por la exponencial de menos x menos la media al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, con un recorrido desde menos infinito a infinito. Entonces, reemplazando esta expresión en la ecuación de la entropía diferencial, se obtiene que la entropía es igual a la integral desde menos infinito a infinito del logaritmo en base 2 de sigma por raíz de 2pi por la exponencial de x menos la media al cuadrado sobre 2 veces la varianza, por 1 sobre sigma raíz de 2pi por e a la menos x menos nu al cuadrado sobre 2 veces sigma al cuadrado. Tomando en cuenta las propiedades de los logaritmos, obtenemos esta expresión, donde se puede ver que este factor, esta integral desde menos infinito a infinito, corresponde a la integral desde menos infinito a infinito de la función de densidad de probabilidad de x. Y como se sabe, el área bajo la curva de una variable aleatoria continua, pues es igual a 1, es la probabilidad total. Por lo tanto, este factor es igual a 1. Y se tiene esta segunda integral, la cual vamos a denotar con W para poder desarrollarla. Por lo tanto, en esta sección se tiene que la entropía diferencial es igual al logaritmo en base 2 de sigma raíz de 2pi por 1 más 1 sobre sigma raíz de 2pi por W. Entonces se tiene que W es igual a la integral desde menos infinito a infinito del logaritmo en base 2 de e a la x menos nu sobre 2 veces sigma al cuadrado por e a la menos x menos nu al cuadrado sobre 2 veces sigma al cuadrado. Si se tiene en cuenta esta propiedad de logaritmos, donde se tiene un logaritmo en base a de u, y esto va a ser igual al logaritmo en base n, una base que se desee imponer, de u sobre el logaritmo base n de la anterior base, en este caso a. Con esto se evalúa esta línea, dando como resultado que w es igual a 1 sobre el logaritmo neperiano, en este caso se ha establecido que n es igual a e, entonces se tiene 1 sobre el logaritmo neperiano de 2 por la integral desde menos infinito a infinito del factor x menos nu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado por e a la menos x menos nu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Si se tiene una sustitución de m que va a ser igual a x menos nu y adicional a esto se desarrolla
esta integral mediante integración por partes, como se puede observar en estas expresiones, se tiene que W va a ser igual a 1 sobre 2 sigma al cuadrado logaritmo neperiano de 2 por menos m, recordando que m es igual a x menos nu, de sigma al cuadrado por e a la menos m al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado más sigma al cuadrado por k, donde k va a ser igual a la integral desde menos infinito a infinito de e a la menos m al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, lo cual se tiene aquí. K es igual a la integral desde menos infinito a infinito de e a la menos m al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Nuevamente, si se hace una sustitución, en este caso de b igual a m sobre sigma, se tiene que k es igual a esta expresión, donde 1 sobre raíz de 2pi por la integral desde menos infinito a infinito de e a la menos b al cuadrado sobre 2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos b al cuadrado sobre 2 es la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1. Por lo tanto, la probabilidad bajo su curva es igual a 1. Con lo que k va a ser igual a sigma por raíz de 2pi. Reemplazando para w, recordando la expresión de w y reemplazando k en esta expresión, además de evaluar los límites desde menos infinito a infinito de esa integral que se estaba desarrollando anteriormente, se tiene que w es igual a sigma por raíz de 2pi sobre 2 logaritmo neperiano de 2. Finalmente, la entropía diferencial va a ser igual al logaritmo en base 2 de sigma por raíz de 2pi más 1 sobre sigma raíz de 2pi por w, pero ya se encontró el valor de w, que era sigma por raíz de 2pi sobre 2 logaritmo neperiano de 2. Nuevamente aplicando propiedades del logaritmo, se llega a la expresión de que la entropía diferencial de una variable aleatoria con distribución normal de media nu y varianza sigma al cuadrado va a ser igual a 1/2 del logaritmo en base 2 de 2pi por e por sigma al cuadrado. Como segunda distribución se tiene que x corresponde a un exponencial con parámetro lambda, donde su función de densidad de probabilidad va a ser igual a lambda por e a la lambda x para todo x mayor o igual a 0. Con esto se tiene que la entropía diferencial va a ser igual a la integral desde 0 a infinito del logaritmo en base 2 de 1 sobre lambda por e a la lambda x por lambda e a la menos lambda x. Mediante integración por partes y resolviendo las integrales, se tiene que la entropía diferencial va a ser igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre lambda más 1 sobre el logaritmo neperiano de 2. Ya que la varianza para este tipo de distribución es igual a 1 sobre lambda al cuadrado, se puede observar que si colocamos aquí 2 sobre 2 y por propiedad del logaritmo, esto va a ser igual a 1/2 del logaritmo en base 2 de 1 sobre lambda al cuadrado más 1 sobre logaritmo neperiano de 2. Con lo cual se tiene que la entropía para las variables aleatorias con este tipo de distribución va a ser igual a 1/2 del logaritmo en base 2 de su varianza más 1 sobre logaritmo neperiano de 2. Como último caso se tiene que x presenta una distribución uniforme con parámetros a, b, donde su función de densidad de probabilidad va a ser igual a 1 sobre b menos a para todos los x comprendidos en el rango de a b. Con esto se tiene que la entropía diferencial va a ser igual a la integral desde a b del logaritmo en base 2 de b menos a por 1 sobre b menos a. Como se puede observar, b y a son constantes. Por lo tanto, esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de b menos a por 1 sobre b menos a de la integral de a hasta b. Esta integral da como resultado b menos a. Por lo tanto, b menos a sobre b menos a es igual a 1. Teniendo en cuenta que la varianza para este tipo de distribución es igual a b menos a al cuadrado sobre 12, si se manipula esta expresión, se tiene que b menos a va a ser igual a 2 raíz de 3 sigma al cuadrado. Por lo tanto, la entropía para este tipo de distribución va a ser igual al logaritmo en base 2 de 2 raíz de 3 veces la varianza. Con esto se pasa a hacer la respectiva gráfica en MATLAB. Se tiene entonces el script donde se establece a x entre menos 500 en pasos de 0.01 hasta 500. Se tiene entonces la distribución normal, la distribución exponencial y la distribución uniforme. Y finalmente tenemos las entropías diferenciales, donde establecemos un vector de varianzas desde 0 en pasos de 0.001 hasta 100, donde tenemos la entropía diferencial para una variable normal, la entropía diferencial para una variable exponencial y la entropía diferencial para una variable aleatoria continua uniforme. Finalmente, las gráficas. Corremos la simulación, se pueden observar las tres distribuciones y lo que realmente compete, que son las entropías diferenciales. Como se puede ver, en la parte inferior tenemos la varianza. De color azul se encuentra la entropía diferencial para una variable aleatoria normal. Color rojo, la entropía para una variable aleatoria exponencial. Y de color verde para una uniforme. Observando la posición de las tres, se verifica que la entropía máxima que se puede obtener para una variable aleatoria, como se puede ver en uno de los teoremas, es la dada por una variable aleatoria con distribución normal. También se puede observar que para varianzas muy cercanas a cero, las entropías se hacen cero. Y esto se debe a que la entropía diferencial pues es la información promedio en cada una pues de las distribuciones que se consideren. Entonces se tiene que a menor varianza, por ejemplo en una distribución uniforme, cuando la varianza disminuye, eso se ve reflejado en que el rango de la distribución decrementa. Es decir, la distancia entre A y B disminuye. Por lo tanto, esta distribución tiende a adquirir la forma de un evento determinístico. O sea, se hace muy pequeño el rango en que se contiene la probabilidad de esta distribución. En pocas palabras, al disminuirse la varianza, decrementa la incertidumbre. Y al haber poca incertidumbre, la información también es poca. Por ello, la entropía decrece. En el primer punto debemos seleccionar un trabalenguas cualquiera, organizar la tabla de frecuencia relativa o probabilidad de ocurrencia de cada palabra o símbolo y luego codificar según las dos técnicas de codificación de prefijo vistas, es decir, la de Huffman o la de Shannon-Fano, y codificar una frase de no más de 5 palabras del alfabeto que se ha construido. El trabalenguas que hemos seleccionado es el de los 3 tigres. Entonces, realizamos la respectiva tabla de frecuencia de probabilidad.
Tenemos entonces la tabla de frecuencia relativa, la cual se compone de 8 símbolos, desde B1 hasta B8, la palabra a la que hace referencia cada una, las repeticiones que tiene cada una y la probabilidad de símbolo. Realizamos inicialmente el algoritmo de codificación Huffman. Entonces, siguiendo los respectivos pasos, primero tenemos que ordenar las probabilidades de símbolos de forma descendente. Entonces vemos que las probabilidades de símbolos mayores las enviamos arriba y las menores acá abajo. Seguidamente vamos a etiquetar con 0 y 1 las probabilidades menores, es decir, las de 0.0625. Las etiquetamos y realizamos la suma reubicándola en la parte posterior. Su suma es igual a 0.125. Entonces tomamos el siguiente símbolo, lo enviamos a la parte inferior y realizamos la suma. Esto nos da 0.25. Lo enviamos nuevamente a la parte posterior y tomamos los dos símbolos siguientes. Los etiquetamos, realizamos la suma y esto los enviamos a la parte inferior. Aquí nuevamente etiquetamos y realizamos la suma, la cual da 0.5 y enviamos a la parte posterior nuevamente. Tomamos entonces los dos siguientes símbolos, B2 y B3. Los etiquetamos, realizamos la suma y lo enviamos a la parte posterior. Y tomamos finalmente el último símbolo, B1, el cual enviamos a la parte inferior. Etiquetamos y realizamos la suma, la cual da 0.5 y enviamos a la parte inferior. Con eso entonces procedemos a realizar la codificación, que se hace de derecha a izquierda. Entonces, primero, para el símbolo B8 tenemos que este va a ser igual a 0, 0, 0, 1. El B7, 0, 0, 0, 0. El B6, 0, 0, 1. El B5, 0, 1, 1. El B4, 0, 1, 0. El B3, 1, 0, 1. El B2, 1, 0, 0. Y el B1, 1, 1. De esta forma entonces realizamos la codificación y la organizamos en la siguiente tabla, en donde vemos aquí el símbolo con su respectivo código y la palabra a la que hacen referencia. Continuamos entonces con el algoritmo de codificación de Shannon-Fano, en donde siguiendo los pasos, inicialmente nos pide ordenar las probabilidades de símbolos de forma descendente. Aquí vemos, los mayores quedan arriba y los menores se van abajo. Debemos dividir las probabilidades en dos grupos, tales que la suma de probabilidades sea repartida. Entonces tenemos que en los primeros tres símbolos su suma correspondiente es igual a 0.5 y en los siguientes símbolos su suma es igual a 0.5. Entonces lo que debemos hacer es etiquetar los grupos. Al de arriba lo vamos a etiquetar con ceros y al de abajo lo vamos a etiquetar con unos. Nos centramos entonces en el grupo de arriba, en donde para determinar su codificación volvemos a realizar una subdivisión en esta parte. Entonces asignamos 0 a los de arriba y 1 a los de abajo. Continuamos entonces realizando otra subdivisión para los dos símbolos que nos falta codificar. Entonces asignamos 0 arriba y 1 abajo. Entonces ya tenemos codificados estos tres símbolos. Seguimos abajo en donde nuevamente repetimos el paso de la división de probabilidades, en donde nos damos cuenta de que el símbolo B4 y B5 tienen como suma 0.25 y los símbolos restantes tienen la misma suma. Entonces nuevamente etiquetamos con 0 a los de arriba y con 1 a los de abajo. En este subgrupo realizamos una división entonces en donde asignamos 0 arriba y 1 abajo. Por último, en los símbolos finales tenemos que realizamos nuevamente una subdivisión y asignamos ceros arriba y unos abajo. Por último, para definir estos dos símbolos, repetimos el paso, hacemos la subdivisión y tenemos 0 arriba y 1 abajo. Realizamos entonces también la tabla de codificación Shannon-Fano, en donde aquí tenemos los símbolos, la palabra que están representando y su respectivo código. Por último, realizamos la codificación de una frase utilizando el alfabeto construido. Entonces, si quisiéramos codificar la frase tragaban trigo 3 tigres tristes, mediante el algoritmo de Huffman obtenemos el siguiente código 0100111101110 y en el algoritmo Shannon-Fano tenemos 100, 101, 000, 011 y 010. En el punto 4 se tiene un canal continuo con ruido aditivo uniforme en el intervalo -2 a 2, cuya entrada es una variable aleatoria discreta equiprobable, con alfabeto -1 más 1 voltio. Se pide entonces determinar, en el punto A, la probabilidad de error del sistema y su correspondiente gráfica. Entonces se propone que el canal tiene esta forma.
se tiene una entrada x, que es una variable aleatoria discreta, que en el canal continuo tiene una adición, es decir, x más z, donde z corresponde al ruido, el cual tiene una distribución uniforme con parámetros -2 y 2. A la salida del canal se tiene una variable aleatoria y, la cual es continua, y esta continuidad se la brinda el ruido del canal. Esta variable continua va a pasar por un criterio de decisión, el cual le va a permitir determinar qué símbolo fue enviado, es decir, a la salida del canal se va a tener una variable aleatoria discreta r. Como se puede observar, x, entrada del canal, que es una variable aleatoria discreta, tiene una masa de probabilidad de 1 medio y 1 medio para cada uno de sus símbolos, en este caso 1 y -1. Z, que es una variable aleatoria continua, pues tiene su función de densidad de probabilidad dada por 1/4 en el rango de -2 a 2. Y R, que es la salida del canal, que es una variable aleatoria discreta, va a tener el alfabeto de -1 y 1. Entonces se tiene que la probabilidad de error va a ser igual a que la salida sea diferente a la entrada, es decir, de que x sea diferente a r. Y esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 1 y que r sea igual a -1, o que x sea igual a -1 y r sea igual a 1. Dado que ambos eventos son excluyentes, se tiene que la probabilidad de error va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 1 y de que r sea igual a -1, más la probabilidad de que x sea igual a -1 y que r sea igual a 1. Si se tiene en cuenta que para la decisión se está tomando en cuenta un criterio de decisión de distancia mínima, se puede establecer que si y es mayor o igual que 0 por decisión, r va a ser igual a 1, o si y es menor que 0 por decisión, r es igual a -1. Por lo tanto, la probabilidad de error va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 1 y que y sea menor que 0, más la probabilidad de que x sea -1 y que y sea mayor o igual a 0. Para resolver estas probabilidades se recurre a la función de densidad de probabilidad condicional f de y dado x, lo cual va a ser igual a la probabilidad de que y sea igual a un valor de su alfabeto, dado que x es igual a un valor de su alfabeto. También se sabe de que y es igual a x más z, y teniendo en cuenta que estas dos variables son independientes, se va a tener que la función de densidad de probabilidad condicional f de y dado x va a ser igual a la función de densidad de probabilidad del ruido evaluada en y menos x. Aquí está la demostración. Ahora se pasa a calcular la función de densidad de probabilidad conjunta, la cual es f de x, y, que va a ser igual a la función de masa de probabilidad de x por la función de densidad de probabilidad del ruido evaluado en y menos x. Evaluando entonces las expresiones que ya hemos visto al inicio, por lo tanto evaluando la función de masa de probabilidad de x y la función de densidad de probabilidad de z en y menos x, las cuales se conocen, se tiene entonces la función de densidad conjunta de x, y, que va a ser igual a 1/8 para cuando x sea igual a 1 y y esté en el rango de -1 a 3, y también va a tener el mismo valor de 1/8 en el caso en que x sea igual a -1 y y esté entre el rango de -3 y 1, y va a ser 0 en cualquier otro caso. Por lo tanto, la probabilidad de error es, como ya se había dicho, la probabilidad de que x sea igual a 1 y de que y sea menor que 0, más la probabilidad de que x sea igual a -1 y de que y sea mayor o igual a 0. Si evaluamos esta primera probabilidad, vamos a tener que integrar la función de densidad conjunta desde menos infinito a 0 para el caso en que x es igual a 1. Para la segunda probabilidad, se tiene que la integral va a estar en el rango de 0 a infinito de la función de densidad conjunta para cuando x es igual a -1. Teniendo en cuenta los límites de y en cada uno de los casos, esto va a ser igual a la integral desde -1 a 0 de 1/8 más la integral desde 0 hasta 1 de 1/8, lo cual da como resultado que la probabilidad de error es igual a 1/4, es decir, 0.25. El punto B nos pide determinar la información mutua entre la entrada y la salida del canal y su gráfica. Para eso entonces tomamos en cuenta el diagrama de bloques del sistema, en donde tenemos como entrada a la variable aleatoria discreta x y como salida a la variable aleatoria discreta r. La información mutua entonces viene dada por la expresión hx menos hx dado r, o por simetría hr menos hr dado x. Al tratarse de dos variables aleatorias discretas, su información mutua viene dada por la doble sumatoria desde i igual a 1 hasta m de j igual a 1 hasta n de la probabilidad conjunta de los eventos por el logaritmo en base 2 de la probabilidad conjunta sobre el producto marginal. Siendo la probabilidad conjunta la probabilidad de que la entrada sea igual al elemento x conjunta con que la salida sea igual al elemento r. Esto va a ser igual a la probabilidad de que la entrada sea igual al elemento x conjunta con que la salida sea igual a 1, y la probabilidad de que la entrada sea igual al elemento x conjunta con que la salida sea igual a -1. Que tomando en cuenta el criterio de decisión va a ser igual a la probabilidad de que el elemento x sea igual a la entrada conjunto con que y sea mayor o igual que 0 para r igual a 1 y que y sea menor que 0 para r igual a -1. Resolviendo entonces tenemos que esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito de la f de p conjunta con respecto a y para r igual a 1 y la integral de menos infinito hasta 0 de la f de p conjunta con respecto a y para r igual a -1. Esto es igual a la integral desde 0 hasta 3 de 1/8 con respecto a y para x igual a 1 conjunta r igual a 1. Y la integral desde 0 hasta 1 de 1/8 con respecto a y para x igual a -1 conjunto r igual a 1. La integral de -1 hasta 0 de 1/8 con respecto a y para x igual a 1 conjunto r igual a -1. Y la integral desde -3 hasta 0 de 1/8 con respecto a y para x igual a -1 conjunta r igual a -1. Resolviendo las integrales vamos a obtener los siguientes resultados.
Encontramos entonces ahora la probabilidad R de la salida, la cual va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de la probabilidad conjunta X sub i, R, que va a ser igual a 1 medio para R igual a 1 y 1 medio para R igual a menos 1. Entonces la información mutua va a venir dada por la siguiente expresión, en donde si reemplazamos vemos que va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de la probabilidad conjunta X sub i, 1 logaritmo en base 2 de la probabilidad conjunta X sub i, 1 sobre la probabilidad del X por 1 medio, más la probabilidad conjunta X sub i, menos 1 del logaritmo en base 2 de la probabilidad conjunta X sub i, menos 1 de la probabilidad de X por 1 medio. Si continuamos reemplazando, vamos a obtener que la información mutua va a ser igual a la probabilidad conjunta de los eventos 1,1 logaritmo en base 2 de la probabilidad conjunta de los eventos 1,1 sobre 1 medio por 1 medio. Seguimos así realizando la suma para cada una de las probabilidades conjuntas, obteniendo así el siguiente resultado, el cual operamos y llegamos finalmente a esta expresión. 3 cuartos del logaritmo en base 2 de 3 medios menos 1 cuarto, que esto nos va a dar igual a 0.18872.187. Para el caso que tengamos como entrada la variable aleatoria discreta x y como salida la variable aleatoria continua y, vamos a tener que la información mutua viene dada de la siguiente forma. Sumatoria desde i igual a 1 hasta m, integral de menos infinito a infinito de la f de p conjunta por el logaritmo en base 2 de la f de p conjunta sobre la probabilidad de x por la función en y. En donde la función de y va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 por la f de p conjunta, lo que es igual a 1 octavo cuando y es mayor o igual que 1 y menor o igual que 3, y 1 octavo cuando y es mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 1. Resolviendo entonces vamos a tener que la información mutua viene dada por la integral de menos infinito a infinito de la f de p conjunta para 1, y por el logaritmo en base 2 de la f de p conjunta sobre 1 medio por f de y con respecto a y, más la integral de menos infinito a infinito de la f de p conjunta menos 1, y por el logaritmo en base 2 de la f de p conjunta sobre 1 medio por f de y con respecto a y. Realizando las integrales y operando llegamos a esta expresión, la cual es igual a 1 octavo integral de menos 1 hasta 3 con respecto a y, más 1 octavo integral de menos 3 a 1 con respecto a y, dando como resultado 1 medio, más 1 medio, lo que es igual a 1.